Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un video un tanto distinto a lo acostumbrado, puesto que en repetidas ocasiones he recibido comentarios o dudas, sobre todo de nuestros compañeros, que más o menos engloban al mismo tema. Entonces, en dado caso que tu pregunta que en algún momento quizá me hiciste o tengas aún dudas con respecto al anexo 16 y al artículo 134, que es la jubilación y la pensión, hice un conglomerado de algunas preguntas que de alguna manera son reiterativas y es de lo que hablaremos el día de hoy. Ok, vamos a empezar. La primera pregunta, que es muy común, dice: yo entré en 2012, firmé planta a los 6 años, en el 2018, entonces, ¿en qué modalidad me toca? Esta es una pregunta porque si analizamos adecuadamente el anexo 16 y la cláusula 134, en esos dos documentos no especifica si tú, específicamente no dice firmaste planta. De hecho, textualmente, el anexo 16 nos dice lo siguiente. El artículo 2, los trabajadores sindicalizados contratados antes del 31 de diciembre, trabajadores sindicalizados contratados. El artículo 3, que ya nos habla específicamente del retiro, dice los trabajadores contratados a partir del 1 de enero del 2016. Esto se entiende como una laguna. ¿Por qué? Porque te dice trabajador contratado, no te dice trabajador de planta, no te dice trabajador transitorio. Y esto se pudiera entender a la respuesta de este compañero que dice que él entró a trabajar en el año de 2012. Bueno, según el anexo 16, él pudiera estar en el tema de las jubilaciones y no en el tema de las pensiones. Hasta ahí, eso es lo que sobreentendemos, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta de Pemex y a lo largo del tiempo, cuál es la respuesta que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué esos trabajadores, a pesar de que hay esa especie de laguna, no los consideran para jubilar, sino más bien los mandan al retiro? Hay un documento que se le conoce como el Libro Blanco. No sé si alguno tenga conocimiento, lo haya leído. En este documento que se llama el Libro Blanco, para tratar de resumir lo que, dicho sea de paso, pudiéramos hacer un video exclusivo de ese documento. En ese documento, que es el Libro Blanco, Pemex y el sindicato hacen acuerdos, hacen convenios, y dentro de todo lo que se puede tocar en esos acuerdos, esos convenios, es donde justifican, de alguna manera, justifican la pensión, justifican el retiro. Dentro de ese documento hay un convenio, el 10963/2017. Palabras más, palabras menos. Este convenio, ¿qué nos dice? Nos habla entonces lo que no habla ni el anexo ni la cláusula. Nos dice: los transitorios que al menos tengan 15 años al 31 de diciembre de 2015, cuando firmen planta, se van a jubilar. Y nos dice también: los transitorios que al 1 de enero del 2016 en adelante firmen planta y tengan menos de 15 años, entonces pasarán al retiro. Es en ese convenio donde Pemex soporta el por qué los trabajadores transitorios que no habían firmado planta en 2016, a partir del enero del 2016, a pesar de esta laguna que hay en el anexo 16, donde ellos soportan, que dicen: no, bueno, está bien, si tú quieres, ahí no lo dice, pero el convenio previamente firmado entre Pemex y el sindicato para que se haga o para que se haya validado el sistema de retiro, donde, reitero, viene en lo que se conoce como el Libro Blanco, o lo que nombraron ellos el Libro Blanco. Bueno, ahí es donde ellos dan soporte para que el trabajador transitorio que fue contratado antes del 2016, pero no firmó planta, cuando firme después del 2016,
sea pensionado y no jubilado. Entonces, respondiendo a esta primera pregunta, dice, yo entré en 2012, firmé planta a los 6 años, en el año 2018, entonces, ¿qué modalidad me toca? Pues entonces te va a tocar la modalidad de pensión. La segunda pregunta dice, mi esposo entró a Pemex el 10 de diciembre del año 2000. Fue su primer contrato. A la fecha del 31 de diciembre del 2015, son los 15 años de antigüedad de su ficha, pero laborados computados a esa fecha son como 12 años. La antigüedad, pregunta aquí ya viene, ¿la antigüedad se tomará de la ficha o de la antigüedad computada? Actualmente tiene 22 años de antigüedad y sigue siendo transitorio. En este caso, cuando llegue a firmar, ¿qué régimen entrará? ¿Jubilación o pensión? Aquí hay varios puntos importantes. El punto álgido es que para el 31 de diciembre de 2015, este compañero solo tenía 12 años de antigüedad. Por lo tanto, se entiende que cuando firme, porque comenta que aún es transitorio, el día de mañana que él firmará y en automático pasará al sistema de pensiones. La siguiente pregunta, nos preguntan, en cuanto a los trabajadores que se pensionen de acuerdo al anexo 16, no habla acerca del servicio médico. Tampoco he escuchado si tienen derecho o no. ¿Puede explicar en este supuesto qué es lo que aplica? Ok, bueno, el anexo 16 sí habla del servicio médico, sí habla de postmortem, sí habla de retiro. Básicamente, en el artículo 6 dice, los trabajadores contratados de forma definitiva a partir del 1 de enero de 2016 y aquellos contratados de forma definitiva con anterioridad a esa fecha que hayan migrado al nuevo régimen de pensiones y que se encuentren en los supuestos tendrán pensión post-mortem bajo el régimen de cuentas individuales. ¿Cuál es esta? Dice que los beneficiarios de la post-mortem por tiempo determinado, no vitalicia. Recuerden que solo la esposa puede tener la postmortem vitalicia, de ahí en fuera ningún familiar más. De los trabajadores de planta contratados a partir del 1 de enero del 2016 y aquellos que miren al nuevo régimen de pensiones, al momento del fallecimiento del trabajador, obtendrán una pensión post-mortem que será cubierta con los porcentajes señalados en la cláusula 132 con los fondos de la cuenta individual a través de retiros programados. Entonces, punto número 1, sí hay beneficio de la postmortem en el anexo 16 en el tema de el esquema de retiro, la pensión. Y también dice, los beneficiarios de los trabajadores de planta contratados a partir del 1 de enero de 2016 y aquellos que migren al nuevo régimen de pensiones y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la postmortem, tipo D, hablamos una vez más de las esposas, al momento del fallecimiento del trabajador, la pensión de viudez será cubierta según los porcentajes establecidos, una vez más con los fondos de la cuenta individual a través de una renta vitalicia. Segundo dato, la esposa quedará asegurada, de manera vitalicia, o al revés, si es la señora la que trabaja y tiene a su esposo, bueno, pues entonces el esposo será el que reciba ese beneficio de manera vitalicia. En el caso de orfandad, se pagará de acuerdo a lo establecido. En el caso, del servicio médico, ¿qué nos dice? En caso del servicio médico, se mantendrá el servicio médico de acuerdo a la postmortem. Si es, en el caso de la esposa, vitalicia, bueno, pues entonces su servicio médico será vitalicio. Suponiendo que el trabajador falleciera y tuviera algún hijo menor de edad o que aún estuviera estudiando, pues en uno de los dos casos, una vez que llegue a los 18 años o en su defecto cuando termine su escuela universitaria, aún hasta ese momento estará cubierto en el servicio médico. Otro compañero nos pregunta, si al 2015 como transitorio tienes 18 años de antigüedad y firmas en el 2018 con 21 años de antigüedad,
¿En qué régimen? Bueno, el mismo documento que les hacía mención del libro blanco, el mismo acuerdo, le reitero, es el 10963/2017, dice que los trabajadores transitorios que a la fecha 2015, 31 de diciembre de 2015, superaban los 15 años de antigüedad, en el momento que ellos firmen su planta, en automático pasarán al régimen de jubilación de acuerdo al artículo 134, fracción primera de nuestro contrato colectivo de trabajo. En este caso específico, este transitorio ya firmó en 2018 con 21 años de antigüedad. Este compañero sí se va a jubilar. Los trabajadores, siguiente pregunta, los trabajadores que cumplen los 15 años en febrero del 2016 sí pueden jubilarse con 25 años de antigüedad y con más de 60 años. Ok, si el trabajador cumple en febrero los 15 años, bueno, la lógica nos dice que para el 31 de diciembre todavía no tenía los 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Que él sí se va a jubilar, pero no con los, como le conocemos, 25-55, que son 25 años de servicio, 55 años de edad, sino que se va a jubilar con el 30-60, 30 años de servicio, 60 años de antigüedad, ojo, al 80%, al 80%. Si esos trabajadores en cualquiera de las dos modalidades que mencioné quisieran jubilarse o se vayan a jubilar al 100%, tienen que trabajar 5 años más para llegar a ese 100%. Recordando que la cláusula nos dice, por cada año se incrementa un 4% la pensión alimenticia. La pensión alimenticia, perdón. Habló mi lado abogado. La pensión, la jubilación. Ok. Siguiente pregunta. Dice, ¿el anexo 16 está estipulado en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, sí está estipulado. Recordemos que un contrato colectivo, no solo el de Pemex, de cualquier empresa, CFE, en fin, se le conoce que son documentos extralegales. ¿Esto qué quiere decir? Que están superior o por encima de lo mínimo que marca la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser un documento extralegal, por supuesto que está autorizado o está de alguna manera está registrado no solo ante la Constitución, no solo ante la Ley Federal de Trabajo, sino a los organismos internacionales como por ejemplo la del Trabajo, donde se emiten estos documentos y por lo tanto están autorizados. Ahora, en el caso del anexo 16, lo que te da es lo mínimo. O sea, la ley te dice, tú no puedes dar menos de esto a los trabajadores. Entonces Pemex, eso fue lo que hizo. Pemex equiparó la ley del Seguro Social, la ley del retiro, la ley del Afore, lo equiparó para nosotros los trabajadores, con un poquito más de beneficios en cuanto a lo económico, si lo analizamos de alguna manera, pero sí es un documento legal, sí está en la Ley Federal de Trabajo, está soportado por la ley del Afore, del retiro, por lo tanto es un documento que se hace válido. Dice, otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre pensión y jubilación? Bueno, a grandes rasgos, lo que la pensión no tiene, a diferencia de lo que sí tiene una jubilación, eso nos lo marca precisamente el anexo 16 en su artículo 2 y lo especifica claramente. Dice, los trabajadores que se vayan, palabras más, lo voy a resumir, dice, en cuyo caso se tomará como base el salario ordinario de este último puesto para establecer la pensión jubilatoria, además se integrarán sin limitación alguna los conceptos de gas doméstico, canasta básica, gasolina y lubricantes. Bueno, esta es la diferencia entre la pensión y la jubilación. Aquí me está diciendo que si yo me jubilo, voy a tener sin limitación alguna conceptos de gas doméstico, canasta básica, gasolina y lubricantes. Estos puntos o estos beneficios de ninguna manera se mencionan dentro del anexo 16, que quiere decir que la persona que se pensione no va a tener estos beneficios. Para ser claros, el día de mañana que te pensiones por anexo 16, de entrada no vamos a cobrar gasolina. Entonces, en lo económico sabemos
que es un golpe muy fuerte a la economía. Y por último dice, ya pensionado por el anexo 16, no tenemos derecho a un aumento anual o así va a estar congelado de por vida. Hay personas igual que están un tantito confundidas porque ciertamente lo mencionaba hace un momento. La cláusula dice que por cada año de servicio te vas a incrementar un 4% por cada año de servicio. Una vez que te pensiones o una vez que inclusive te jubiles, bueno, específicamente en la pensión, en el anexo 16, no habla de ningún tipo de incremento una vez que se haya llevado a cabo. Tan es así que platicando con algunos compañeros que de alguna manera se comunican conmigo, me dicen, oye, yo me pensioné, hay un compañero en 2023, me dice, no me han subido ni un peso. Entonces, aparte de lo que la letra dice o no dice, la realidad nos confirma. No hay incrementos una vez que te pensiones. Son o fueron 9 preguntas. Este video, les comento, fue un poquito distinto a los que estamos acostumbrados a hacer. Espero poder continuar con esta dinámica. Le agradezco a todas las personas que estuvieron por aquí acompañándome este ratito. No les quité mucho tiempo y ojalá puedan comunicarse conmigo y seguir en esta dinámica con sus preguntas, con sus respuestas. Y pues nos seguiremos viendo, como siempre le digo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.